Yo solo quiero acotar que de Suecia lo que más rescato ¿Son los suecos? es... Bueno, entonces siguiendo nuevamente con el tema de la semana, que es el SARS-CoV-2, que es el coronavirus. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las cuarentenas y específicamente el caso de un país que no ha hecho una cuarentena, que decidió decir YOLO este, y no planteó cuarentenas, y es más, sus medidas fueron bastante laxas. Estamos hablando del caso de Suecia, que durante muchos meses distintos, especialmente los libertarios, estaban diciendo el modelo sueco, el modelo sueco, el modelo sueco. ¿Qué pasó? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Más adelante vamos a ver un poco las... Bueno, Hagan sus apuestas. Para dar un poco de contexto, ya aquí Adrián me está diciendo que por favor no me olvide de decirles que nos pueden seguir en las distintas plataformas, no se olviden de seguirnos, de darnos un like para que los altos algoritmos nos favorezcan. y y que no se olviden de también, si gustan, mandándonos un yape ahí que va a aparecer en un código QR en nuestros rostros. Ya, bueno, entonces, para dar un poco de contexto, cuando la pandemia recién comenzó a desatarse en Europa, las autoridades suecas decidieron tener una actitud distinta y contraintuitiva del resto de los países. Mientras el resto de los países, Italia, Irán, China, habían cerrado con cuarentenas muy estrictas, no dejando que se dé la actividad económica o la gente se junte. Suecia dijo, vamos a que nosotros confiamos en nuestros ciudadanos. No obligaron el uso de mascarillas, no cerraron colegios, restaurantes, etc. Ahora, esta no es tanto fue una decisión política, sino fue basado en ciencia, en teoría. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, o el equivalente al Ministerio de Salud, es un ente separado del ente político, es autónomo. Entonces ellos son los que dictaminan, dan las normas, las recomiendan y usualmente tienen un gran peso, ¿no? El gobierno simplemente dice, bacán, con la evidencia que me han dado ellos, o con los consejos que me están dando ellos, que son los que supuestamente saben, vamos a tomar esta decisión. Ahora, el problema ocurrió cuando, inicialmente, mientras el resto de países tenían cuarentenas estrictas y los casos se mantenían elevados, Suecia mantuvo sus casos elevados y su cantidad de muertes constante. Pero en algún momento los países europeos bajaron la curva, o sea, aplanaron la curva y comenzaron a bajar los casos de contagio, y Suecia se fue en el otro camino. Comenzó a tener muchos más casos, muchas más infecciones. Es más, para diciembre, cerca del 99% de la capacidad hospitalaria en la capital, en Estocolmo, ya estaba al límite, que es lo que ha ocurrido hace un par de semanas acá en Lima. Entonces, al gobierno no le queda otra que comenzar a tomar medidas para hacer restricciones. Ahora, hay una diferencia entre lo que pide, por ejemplo, la gente que trabaja en restaurantes o la gente que trabaja en bares, porque tienen su subsistencia en base a este tipo de medidas, pero la mayoría ya es lo que ocurre también acá y ocurre casi en todos lados. Tengo amigos médicos en Alemania, y ellos pedían de que por favor se hagan estas cuarentenas o se cierren las actividades. Tengo una amiga que es médico allá, una doctora en Suecia, en Uppsala, y ella me decía, mis compañeros están comenzando a enfermar, se están comenzando a morir, hay un estrés bastante grande por parte de nosotros, no dormimos, estamos trabajando doble tiempo, y en algún momento ya no vamos a poder aguantar. A pesar de que Suecia tiene un buen sistema de salud, ¿no? En uno de los mejores del mundo, ¿no? En comparación con Perú, eso es el cielo, literal. No, primer mundo, literal. Entonces, ¿qué cosa es lo que eventualmente se supo? Es de que Anders Tegnell, que es el epidemiólogo estatal y el artífice de la respuesta del Estado sueco, lo que hizo fue de la primera respuesta de no Sí, no, pero Tegnell sigue siendo el jefe de lo que... ¡Ay, me equivoqué! Lo que hizo fue decir, a ver, no lo dijo públicamente, pero eventualmente salieron a la luz unos correos filtrados
en los que él pregunta cuántas personas van a morir, especialmente personas ancianas, si van a morir, para poder llegar a la inmunidad de rebaño. Entonces, ha sido una estrategia totalmente pensada en ese tipo. No vamos a dejar que la gente muera porque hay un grupo, aparentemente para el gobierno, hay un grupo de gente que sí, que no tiene derecho a vivir, con tal de que toda la población se mantenga. Ahora, basaron esta lógica en experiencias previas con otras enfermedades, ¿no? Los infectólogos te dicen de que una vez de que te infectas, tienes una alta probabilidad de que desarrolles inmunidad, entonces si se va infectando a la gran mayoría de la gente, lo que hablábamos hace un momento, si se va infectando a la gran mayoría de la gente, entonces vas a tener de manera natural una inmunidad de rebaño, aquellos que tengan que morir, van a morir, pero el resto de tu población va a sobrevivir y no vas a tener la desventaja frente al resto, como los otros países que cortaron la transmisión. Bueno, eventualmente esto se supo y resultó ser un desastre, ¿no? Es más, en el mensaje que da el rey de Suecia, de acuerdo a la estructura del rey reina, pero no gobierna como la mayoría de estas democracias monárquicas, el rey nunca suele meterse en política, pero en esta ocasión criticó la medida de cómo el gobierno había trabajado la respuesta frente a la pandemia. Cuando llega la segunda ola, porque igual se manejó por olas, igual en Suecia, ahí es donde se quedó claro de que la estrategia no había funcionado. Entonces, ahí es donde comenzaron a decir, vamos a cerrar los teatros, vamos a cerrar los cines, vamos a disminuir la capacidad de los restaurantes, vamos a hacer que no vayan al colegio los niños de cierta edad, solamente hasta ciertos grados, y el uso de mascarillas en las horas pico en el transporte público, ¿no? Ya se tuvieron que tomar algún tipo de medida. Ahora, además de las razones científicas entre comillas, Suecia tampoco cerró porque de acuerdo a su constitución no se pueden hacer cuarentenas estrictas en épocas de paz. Si no hay una guerra de por medio, no se pueden tomar ese tipo de medidas. Bueno, es una guerra contra el virus. Claro, pero por la constitución sueca eso tiene que ser de manera específica. Bueno. I know. Entonces, o sea, por ejemplo, además se prohibió la venta de alcohol después de las 8, pero aún así no hubo una cuarentena de manera formal como ha ocurrido en otros países. En este momento... ¿Y lograron pasar en este momento, no, en este momento siguen con la ola de contagios. El sistema sanitario sueco sigue estando bajo mucho estrés. Y para poner un ejemplo, hasta hace una semana, de acuerdo a la data del Oxford Coronavirus Government Response Tracker, a finales, hasta hace una semana, más de 11.500 personas habían muerto en Suecia. ¿Al día? Lo que es, no, en general. Lo que es 113 por 100.000 habitantes. Como para hacer una comparación, esto es 3 veces la mortalidad de Dinamarca y 10 veces la mortalidad de Noruega. O sea, ¿por qué se le compara con esos países? Porque esos países son los que están cerca y se les puede comparar. Además, todos son como países escandinavos, pues, ¿no? Sí, todos esos países escandinavos tienen la misma densidad poblacional o una densidad poblacional parecida, tienen un sistema sanitario similar, etcétera. Obviamente la población que más fue afectada fue la población mayor adulta. En las casas de los hogares para los ancianos fueron particularmente golpeados. Queda obvio de que Suecia fue uno de los países que subestimó la velocidad con la que la enfermedad podía ¿Qué podemos aprender entonces de esto, Víctor? De que se debe proteger a la gente. Si no tienes gente, no vas a tener economía. Una. Y dos, ser cautelosos con este tipo de virus que son nuevos. No asumir de que va a ser como un virus de la gripe, etcétera, porque después te van a dar estas sorpresas como lo que está ocurriendo en Sudáfrica, el Reino Unido y más. ¿No? Que no controlaste, no hiciste tu lockdown, tu cuarentena o tu cierre y dejaste que el virus se esparza a lo loco. En este momento, Suecia sí ha restringido el ingreso
a personas del Reino Unido y otros países, pero sigue con esta lógica de le vamos a dar al ciudadano la responsabilidad de cuidarse, cuando ya queda bastante claro de que los ciudadanos no siempre se cuidan, ¿no? A esta noche ha habido protestas en Dinamarca en contra de las cuarentenas. Sí, no es solo que no se cuiden, sino que muchas veces no podemos ver el efecto en los demás de nuestras acciones, ¿no? Entonces de repente somos tan individualistas en algunos casos que no podemos vernos como un colectivo, ¿no? Y asumimos que las acciones, justificándolas por varias, no sé, de 1000 formas, y por más pequeñas que puedan parecer, en realidad sí desencadenan o tienen un efecto, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, que es la población adulta, ¿no? Yo solo quiero acotar que de Suecia lo que más rescato ¿Son los suecos? es el príncipe Carl Philippe. Siempre me pareció como que el más guapo de toda la realeza europea. Así que básicamente la estrategia fue bien Frozen, la de mi causa Tegnell, ¿no? O sea, yo supongo, y voy a especular, que básicamente le dijeron va a morir población adulta mayor, ¿no? Entonces, pues decidió tomar la decisión más cruda, la decisión más, pues digamos que no es una decisión, como tú mismo lo has dicho, ¿no? No es una decisión en contra de la ciencia, sino tal vez es usar la ciencia de la manera más fría que uno puede hacer, que uno puede usarla, ¿no? Pues ya entra en juicios morales si es que estuvo bien o si es que estuvo mal. Eso ya creo que ya depende de cada uno. Yo creo que Aiza pues tendrá su propia opinión, tú Víctor también, yo también. Y la gente que nos esté viendo también va a tener su propia opinión. Las personas que también nos estén viendo pues deben tener su opinión, ¿no? Así que estaría estupendo si es que nos dejan en los comentarios, ¿no? Si les parece que a pesar de que les ha costado muchas vidas a Suecia, pues habrían deseado lo mismo como para el Perú. Aiza. Sí, pero también lejos de juicios morales, ¿no? Hay un efecto ahí que es claro, ¿no? Hay un resultado después de ese experimento, después de esa decisión. Y pues el resultado también deja mucho que pensar, ¿no? Sí, el resultado sigue siendo negativo aún sin los juicios morales. Exacto. Además que otra cosa que se me ocurre, justo lo que estábamos hablando cuando Aiza explicó sobre las 4 hipótesis para el caso de Manaus, es que dejar que el virus se replique es peligroso también, ¿no? Y puede plantear un peor escenario no solo para Suecia, sino para el resto del mundo, ¿no? El resto del mundo, sí. Hay un aspecto que no se debe olvidar, es de que todavía probablemente todavía es un poco prematuro hacer una evaluación sobre las estrategias de los distintos países, porque esto es una maratón. Es cierto. La pandemia todavía no se elimina. El verdadero análisis, el análisis real se va a dar cuando esto termine. Para el próximo siglo. Cuando esto termine, ahí se va a ver cuáles son las estrategias que mejor funcionaron y cuáles no. Pero en este momento, la estrategia de Suecia no ha sido ni la más humana ni la más adecuada. Bueno, la verdad es que muchas gracias, Víctor, por habernos planteado pues, el escenario de Suecia, qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó. No se muevan, que ya volvemos con mi tema, ¿no? El inicio de una nueva cuarentena pues, en nuestro querido y amado Perú y la respuesta de un sector de la población hacia ella. ¿Es justificada? ¿Están justificadas las nuevas marchas que han sucedido este sábado? ¿Habrá un nuevo orden mundial? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Nos quieren quitar las libertades? Ya lo veremos más adelante. No se muevan, que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast.